Bienvenidos a este video tutorial donde aprenderemos a crear un CRUD simple utilizando PHP y MySQL. Comencemos. Antes de iniciar debemos de preparar nuestro entorno de desarrollo, abriendo el panel de control de XAMPP e iniciando los servicios de Apache y MySQL. Una vez tenido esto, necesitamos crear una carpeta dentro de htdocs, como se muestra en la pantalla, en donde guardaremos nuestro proyecto. Ya recordamos que tenemos una carpeta especial. Aquí ya tengo indicado en pantalla cómo se debe llamar: CRUD simple, sin espacios y en minúsculas, donde guardaremos nuestro proyecto, el cual debemos tener abierto ya la carpeta en Visual Studio Code. Esto ya sabemos cómo se realiza. Y una vez que tengamos la carpeta abierta, nuestro entorno de desarrollo listo con Visual, con el navegador, yo les recomiendo utilizar la ventana de incógnito para ejecutar nuestra aplicación, entrando al servidor local y pues colocando la ruta del proyecto, que en este caso debemos recordar cómo se llaman nuestras carpetas. Le pusimos en este ejercicio CRUD simple. Esto ya lo hemos realizado antes. Si hay alguna duda, pues me preguntan ahí en comentarios o en el salón. Y aquí podemos ver ya la ejecución de nuestra carpeta, la cual está vacía. Aún no tenemos ningún archivo y vamos a ir creándolos en un momentito. Otra cosa importante es que debemos de tener abierto el phpMyAdmin, el gestor de las bases de datos que vamos a utilizar, esta herramienta que hemos estado trabajando. Y para ello debemos asegurarnos de no tener una base de datos anteriormente creada llamada CRUD simple, porque lo que vamos a hacer es utilizar una base de datos, y en dado caso de que, les digo, no tengamos ninguna base de datos con el nombre CRUD simple, vamos a crear una nueva. Aquí podemos ver que no existe la base de datos llamada CRUD simple. En dado caso de que ya existiera, pues ya no vamos a hacer este paso, pero en mi caso sí lo vamos a realizar. Entonces nos dirigimos al botón de SQL para escribir la consulta, la cual pues ya debemos de saber cómo se crea una base de datos y una tabla. Aquí podemos ver, utilizamos el comando create database, seguido del nombre de la base de datos. Enseguida, en esta misma consulta vamos a realizar otra instrucción para crear la tabla, aquí mismo. Utilizamos estas tres consultas para poder crear nuestra base de datos y la tabla. Ahí como se indica, pónganle pausa para que vean las instrucciones. Y una vez ejecutado los tres comandos, bueno, ya nos generó aquí la base de datos llamada CRUD simple, con nuestra base de datos, perdón, con nuestra tabla, la cual todavía no tiene ningún dato insertado. Y bueno, pues qué tal si vamos a insertar un registro para que podamos visualizar en la aplicación que vamos a realizar este dato. Y pues simplemente utilizamos los botones que nos brinda esta interfaz phpMyAdmin para crear la base, para crear un registro nuevo. Y ahí, como pueden ver, pues utilicé estos botones, me generó una plantilla base y yo voy a ir eliminando lo que no me sirve. Por ejemplo, le quito las comillas o acentos que están alrededor del nombre de la tabla, le quito el campo ID, también le quito los campos, esas comillas, y en los values elimino el primero y solamente dejo los dos values que voy a necesitar para el nombre, que es el primer dato, y el segundo sería la edad, la cual no va entre comillas, solamente el nombre, porque es un dato
tipo varchar, por lo tanto el nombre sí lleva comillas. La edad es un dato entero y no lleva comillas. Ejecutamos enseguida la consulta y esto pues me va a insertar en la tabla alumnos el nombre de una chica llamada Camila y una edad que yo le di. Es algo ficticio, solamente es para este ejercicio. Y bueno, ya con estos datos yo ya voy a poder ver en la aplicación, cuando la programe, voy a poder ver algo de información. Vamos a comenzar creando en Visual Studio Code, dentro de la carpeta CRUD simple, como pueden ver, un archivo llamado index.php, en el cual voy a crear mi interfaz. También voy a crear de una vez el archivo de conexión.php y creamos uno más que sería el de create. Creo que fue el que creé. Los creo de una vez o los puedo ir creando en el proceso, pero bueno, el primerito importante es el de index.php. Aquí lo que vamos a hacer es una plantilla básica de HTML. Vamos a cambiarle el título de la ventana por CRUD de alumnos. Y vamos a agregar una etiqueta en el body, una etiqueta header con el ID banner. Y dentro de esta etiqueta header, un H1 con el título CRUD de alumnos. Para enseguida agregar una etiqueta main en la cual voy a colocar un botón con un formulario y una tabla. El form debe de tener el action que lleva al archivo create.php y el método post. Dentro de este, un input que va a ser de tipo submit y con esos dos atributos value y ID así como está. El ID lo vamos a utilizar para CSS. Luego agregamos una etiqueta de table para crear una tabla con su encabezado, con el THEAD. TR recordemos que es la etiqueta para indicar una fila, un row, que en inglés es fila. Y dentro los TH que nos están indicando cada una de estos encabezados, de estas columnas con sus títulos, ¿verdad? Los encabezados. Y se agregan 4, ID, nombre, edad y acciones. Abajo del THEAD agregamos el TBody y vamos a colocar una sentencia, vamos a utilizar código PHP para utilizar un include. Lo que va a hacer es que va a traerse el código que tenga el archivo red.php, todavía no lo creamos, pero ya lo vamos a realizar, lo va a traer, lo va a incrustar ahí, como si lo copiáramos y lo pegáramos ahí, pero sin tener todo el código, sino utilizando esta sentencia include de PHP. Una vez hecho esto, pues vamos a crear el archivo. Aquí como pueden ver, creamos un archivo nuevo, se va a hacer read.php, que lo que va a hacer es prácticamente consultar en la base de datos las filas que yo tengo agregadas en las tablas y me las va a mostrar, ¿sí? Es la parte de read, de un CRUD de estas operaciones, estaríamos en la parte de read. Aquí actualizo la ventana donde abrí mi aplicación para que podamos ver cómo ya me está mostrando la pequeña y simple interfaz que hicimos. Todavía no tiene nada CSS. Les voy a mostrar en un momento más cómo vamos a agregar el CSS. Dentro del archivo read nos vamos a dirigir a él y vamos a agregar código PHP que va a complementar esta interfaz del index. Y pues lo primero es agregar las etiquetas de apertura y de cierre de PHP. Para después de agregar las etiquetas, vamos a
a incluir el archivo de conexión, el cual me voy a mover hacia el archivo para poder crearlo primero, porque sí había olvidado hacerlo. Este lo ocupamos para hacer la conectividad con la aplicación y con la base de datos. Para ello, como es puro código PHP, pues agregamos etiquetas de apertura y cierre. Enseguida declaramos 4 variables. En ese orden como está, deben de estar declaradas para después utilizarse al crear una variable llamada conexión, que va a servir para crear un objeto de tipo MySQLi, que es esta función que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos, y le pasamos como parámetros las 4 variables que creamos. Una vez hecho esto, con un if, evaluamos si tuvo éxito o no. Este archivito con eso obtiene y lo vamos a utilizar en cada uno de estas funciones del CRUD. Empezamos con la de read, incluyéndolo con una sentencia include, que es parecida a la que utilizamos ahorita en el index. Y enseguida que tengamos la conexión hecha, vamos a realizar una variable, a declarar una variable llamada SQL, la cual va a contener la sentencia o la consulta SQL. Si se fijan, ahí tengo un select, asterisco from y la tabla en la que voy a hacer la consulta. Esta variable SQL la vamos a pasar como parámetro para al ejecutar la consulta, y la guardamos de resultado en una variable llamada resultado para hacerlo más fácil. Luego con un if evaluamos si el resultado nos trajo algo, ¿verdad? Si nos trajo más de una fila, un registro. Eso se checa con la propiedad num_rows. Si es mayor a 0, quiere decir que me trajo algo de información, ya sea al menos una fila lo que yo necesito. Y utilizando un while voy a recorrer este resultado que está guardado en result y le voy a pasar un método, una función que se llama fetch_assoc, que me va a estar guardando cada uno de estas filas en una variable llamada row. Después, utilizando ecos, voy a crear mediante HTML, voy a ir creando el código para poder insertar el dato que me trajo de la base de datos. Empiezo con un eco utilizando un tr para indicar que voy a empezar la fila. Enseguida coloco un td que me indica cada una de las celdas, y a este td, que de una vez coloqué etiqueta de apertura y cierre, le concateno dentro de esta etiqueta, le concateno el resultado o el valor que tiene row, que es un vector, más bien un arreglo asociativo, en su valor, en su clave ID. En el primer caso, ¿verdad? En el segundo sería el nombre y por último la edad. Estas claves de este arreglo row deben de corresponder con la base de datos, porque es el resultado que me trajo de la base de datos. Por siguiente instrucción, el otro eco que voy a agregar es uno para colocar unos botones. Pues en realidad no van a ser botones, van a ser etiquetas de enlace, los anchor, las etiquetas A, pero van a simular botones. Entonces lo agrego dentro de una celda más, por eso coloco un TD con su apertura y cierre. Y dentro de estas etiquetas voy a agregar la etiqueta anchor, la etiqueta A, recordando que tiene el atributo href, el cual me indica la ruta, o debo de indicar la ruta hacia donde quiero que este enlace se mueva. En este caso sería al archivo edit.php, donde le voy a concatenar el ID
de la fila que estoy en este caso trabajando. ¿Dónde está ese ID? Pues en el arreglo row, en la posición o en la clave ID. Por eso se está concatenando ahí. Y esto va a hacer que cuando yo le dé clic en el botón o en el enlace editar, me lleve hasta este archivo llamado edit.php, que todavía no lo creo, pero lo vamos a crear. Y aparte me mande ese dato del ID. Y esto se manda por medio del método get, en este caso. Como son enlaces, se manda por el método get. Y lo mismo con otro botón, otro enlace, pero para eliminar. Por eso el href cambiaría al delete.php. Al hacer esto, bueno, ya aquí puedo ver que en la interfaz del index ya me está apareciendo esos dos enlaces, esos dos hipervínculos. Y por último, pues agregamos este else con, en dado caso de que no haya nada de registros, que row me lo haya traído en ceros, entonces me manda este mensaje, ¿verdad? De que no me salga la tabla vacía, sino que me salga un mensajito. Al final tengo que cerrar la conexión utilizando la variable conexión y la función close. Y bueno, ya con esto tengo listo esta parte del index con la consulta a la base de datos. Ya hice la funcionalidad del read. Ahora, bueno, aquí estoy mostrándoles que eliminé el registro para que vean que si en dado caso no hay datos, nos sale ese mensajito. Como siguiente paso, vamos a realizar el create, ¿no? O sea, el agregar un nuevo registro, un nuevo alumno. Pero antes, aquí ya estoy viendo que agregué el CSS utilizando una etiqueta link, ahí con la opción CSS para que me autocomplete, y si no, pues nosotros lo escribimos con el atributo rel y el atributo href, con el cual le indico la ubicación del archivo de estilo. En este caso se va a llamar estilo.css. Lo creamos, como pudieron ver. Creamos el archivo estilo.css y empezamos a anotar las propiedades que se muestran. Les recomiendo que le pongan pausa al video para que vayan agregando vayan transcribiendo estas propiedades. La primera que hicimos se aplicó al body, se le cambió el tipo de letra a un Arial, se cambió también el margen, el padding y se aplicó un box sizing de tipo border box. Enseguida voy a aplicarle al banner, que es el header. Se le voy a aplicar una propiedad en el que le vamos a cambiar el color, le vamos a poner un padding y vamos a alinearlo en el centro. Pueden ver el resultado. Después agregamos el formulario donde viene el input, ese primerito. Y solamente voy a separarlo un poquito del banner, agregándole un margin top de 30 píxeles. Aquí había olvidado ponerle al main el ID principal para que me pudiera detectar esta propiedad de CSS que voy a anotar, que voy a mostrarles. Ahí está. Entonces es un selector en el que indico que me va a buscar el elemento que tenga el ID principal y que dentro haya un form. A el form le va a aplicar ese margin top. Enseguida se agregaría las propiedades para el botón agregar. ¿Sí? Cada uno de esos botones va a tener un ID que va a ser botón agregar. Y tiene la propiedad es que le vaya a cambiar el fondo a un color verdecito con una letra también blanca, que me cambie el puntero a una manita, vaya apareciendo un botón. Y enseguida el de la tabla, ahí le di un ancho de 60% del tamaño total de la ventana, le agregamos un margin, unos bordes de redondeados, una sombra. Enseguida apliqué unas propiedades al TH y al TD.
para que se alineen al centro, que se cambien de un poquito el colorcito más grisecito. Y más bien el alineamiento sería a la izquierda, perdón, y con un pad. Y lo mismo hice muy parecido para el TH porque es el head, el, el encabezado de la tabla, y ahí se ve como cambio de color, simplemente. Luego agregamos al form, que también le dimos un ancho de 60 y un margin para que el botón, que también está en un form, se ajustara a este tamaño. Y una vez hecho esto, bueno, pues estaba viendo si agregaba de una vez las otras propiedades, que yo creo que sí las agregué, que sería a los botones de editar y eliminar, que todavía no los ven, pero si se acuerdan estaban en unos enlaces. Se les aplica unas propiedades para que parezcan botones. Al editar le cambiamos ahí unas propiedades más para que se vea en color azul. Le cambiamos también la propiedad al, al elemento que tenga la clase form. Y antes de esto, bueno, yo quería que vieran el resultado de estos botones de editar y de eliminar, agregar un registro. Lo hice como en el anterior ejercicio y aquí ya pueden ver cómo con un registro ya me salen estos dos botones. Ahí está con esa configuración, que ya aparecen botoncitos. Y enseguida agrego la propiedad de la clase form, que aún no vemos el resultado porque eso se aplicaría a los formularios de editar y de crear un nuevo alumno. De una vez agregamos la propiedad para los labels. Que repito, esto todavía no lo estamos viendo, pero ya cuando tengamos el archivo de create programado, ya lo vamos a ver, porque vamos a ver una interfaz ahí también. Sencillitas, pero a fin de cuentas, pues un poquito de CSS le da una mejor vista. Y agregamos también la propiedad para propiedades CSS para los inputs. Aquí va a haber diferentes propiedades aplicadas a diferentes tipos, por ejemplo, los submit, eh, a los inputs en general. Aquí ya podemos ver cómo se cambió estas propiedades ya al botoncito de nuevo alumno. Posterior a esto, vamos ahora sí a crear toda la lógica y la interfaz para crear un nuevo alumno, que solamente va a llevar, la interfaz va a ser muy parecida al index, solo que no va a llevar una tabla, sino que va a llevar un formulario. Por eso creo una plantilla básica, le pongo el mismo nombre del anterior, CRUD alumnos, al título. De igual manera, se agrega un header en el body y no olvidemos copiar el enlace también para nuestro archivo, nuestro estilo en CSS. Como les decía, dentro del body se agrega un header igual con un H1, pero la diferencia es que va a decir crear un alumno nuevo o nuevo alumno, porque así le puse. Estaba el nuevo alumno, luego el main.
Enseguida colocamos la etiqueta main con un formulario adentro, el cual tiene 2 labels, 2 input cada uno. Bueno, 2 labels y 3 input porque el tercero sería un botón de tipo submit. El primer input es de tipo text y el segundo es de tipo number, no hay que olvidarlo. Y guardaría el nombre y el de edad respectivamente. Checamos bien qué nombres, qué names tiene. Y ahí podemos ver el resultado de las propiedades CSS que aplicamos. Y en la parte superior de este archivo create vamos a agregar código PHP que va a ser la lógica para poder crear un nuevo alumno en la tabla alumnos. Por lo tanto, necesito primero incluir mi archivo de conexión, que es el que me va a permitir hacer, pues, valga la redundancia, la conexión con la base de datos, para posteriormente verificar o evaluar con un if si el usuario está presionando el botón de insertar. Yo es lo primero que necesito preguntar. Porque si le está presionando el botón de insertar, que está en esta interfaz, aquí en este formulario, el último input, ahí pueden ver que tiene un name que dice insertar. Aquí no es en el index, es en el create. Ahorita lo vamos a ver. En el create, en el input que les estoy mostrando, ahí es donde está el name insertar. Entonces, ¿cómo le pregunto esto? Mediante un isSet, que le voy a pasar el, eh, la variable global post, porque precisamente este formulario pues tiene aquí el método post. Entonces, le voy a preguntar que si por el método post me mando un dato, un name insertar. Entonces, si esto es verdad, entonces guardo el nombre y la edad que el usuario ingresó en el formulario. Lo guardo en una variable, bueno, en 2 variables cada uno, nombre y edad. Y creo la sentencia SQL en la variable SQL que me va a permitir insertar. Esto es con la instrucción insert into, el nombre de la base de datos, de la tabla, y entre paréntesis los 2 campos, en este caso que necesito agregar, insertar, crear, y los valores. Observemos que estamos pasándole la variable nombre y edad. Dentro de esta consulta, de este texto, de este string, porque estamos utilizando comillas dobles. Es importante utilizar comillas dobles en estos casos. Comillas simples no me lo va a permitir, aunque no nos marque, digamos, un error, no nos va a permitir. Y observamos también que nombre va entre comillas. Edad no, porque edad es un número, nombre es un texto. Posterior a esto, antes de ejecutar la consulta, yo tengo que evaluar si al ejecutarla me da un verdadero. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente con un if y le pongo dentro de los paréntesis la variable conexión, que es la que me va a hacer la conexión, y la función query, que es la que me va a ejecutar la consulta SQL. Esto me va a devolver un true o un false. Me vuelvo un true, quiere decir que lo hizo correctamente, y aquí tengo 2 opciones. La primera es imprimir un mensajito donde me diga registro agregado y luego me dé un enlace para yo regresar al index, porque ahí es en donde yo voy a ver el resultado de esta inserción en la base de datos. Y la otra es utilizar una sentencia llamada header de PHP, que lo que me va a hacer es redirigirme hacia una locación específica, y esa indicación o ese lugar a donde yo me quiero redirigir se lo indicamos con location, las puntas, y el nombre en este caso, la ruta yo me quiero regresar al index, que es en donde estaría mi tablita. Entonces, aquí lo vamos a hacer primero a ejecutarlo con el eco, con el mensajito y con el enlace. Y ahorita vamos a ver la otra opción. En dado caso de que esto no se ejecute bien, que me salga un false,
Entonces le mando un mensajito para que sepa el usuario qué pasó. Y no olvidemos cerrar la conexión. Eso es fuera de los if, de los dos if, sin salirnos del código PHP. Aquí podemos ver, bueno, estoy actualizando la aplicación y voy a insertar uno nuevo. Aquí coloco el nombre, coloco la edad. Y al momento de insertar, ahí vemos cómo nos manda este mensajito, pero rompe un poco con el estilo. Y vemos cómo me regresa al index con el botón, con el enlace. Pero yo opté por dejar mejor la sentencia header y con el location hacia index.php. Y aquí podemos ver que si quiero un nuevo alumno, coloco su nombre y su edad. Al momento de insertar, ya no me sale el mensaje, pero me regresa al index y ahí puedo ver ya cómo inserté a esta otra persona. Pues ya son 3 registros. Lo siguiente, ya que ya terminamos con el create, ya llevamos el create y el read, ahora me falta el editar, que actualmente el archivo editar no sirve, por eso no existe, por eso me marca este error. Por lo tanto, pues vamos a crear. Y aquí estaba entre ponerle editar en español o edit, porque estoy manejándolo ahorita en inglés, entonces mejor opté por cambiarle a edit. Edit.php, simplemente cierro el archivito que tenía abierto y estaba checando porque no me acordaba cómo le había puesto y ahí veo que le puse edit.php. Entonces me regreso y mejor le doy clic derecho sobre el archivo, rename y le cambio a edit.php para seguir como una misma nomenclatura y no mezclar mucho entre inglés y español. Entonces, pues aquí voy a hacer todo el código que me va a servir para editar uno de estos registros ya creados. Básicamente va a ser muy parecido al create, entonces copio todo el HTML de create, o sea, lo que está fuera del PHP, no, solamente el HTML y solamente modifico, en lugar de nuevo alumno va a decir editar en el H1, en la línea 11 y agrego un input de tipo hidden o hidden que está oculto, tiene esta propiedad que no se muestra, pero voy a guardar aquí el ID del alumno que voy a editar, porque en el momento en que yo presiono el botón editar, me manda como dato hacia el archivo edit.php, me manda el ID. Entonces yo lo voy a utilizar y lo voy a guardar ahí en ese input. No olvidemos de poner los atributos name, que es igual a ID, y value, que va a mostrarme con un eco utilizando PHP el ID. Pero esta variable ID yo la necesito traer desde PHP, por lo tanto, en la parte superior del archivo edit voy a agregar las etiquetas de PHP para comenzar incluyendo el archivo de conexión y declarando las 3 variables de los campos de mi base de datos, que es ID, nombre y edad, para poder utilizarlos dentro de la interfaz y que me los muestre. Les mostré ahorita. O sea, en el value se colocó la impresión de la variable ID. Y lo mismo vamos a hacer en el input del nombre y en el input de la edad, solamente cambiándole la variable ID que ya tenía por nombre y por edad, por la variable nombre y edad, que como les repito ya está declarada en la parte superior. Una vez hecho esto, las modificaciones básicamente que se hicieron, vamos a continuar con la lógica para poder hacer esta actualización a la base de datos. Y lo que sigue es, utilizando un if, evaluar de dónde viene, cómo llegué al edit.php, porque hay 2 formas. Por eso utilizamos un if y luego un else if. La primera forma es de que tú le hayas dado clic o que el usuario le haya dado clic en el botón
edit en el botón editar que está en el index, en ese enlace. Y ese es por el método get. Entonces yo voy a preguntar, o sea, el request method que me está llegando es tipo get o es tipo post. En el primero por eso le pongo que si es igual a get y en el siguiente else if sería si es igual a post. Esa segunda opción del post es cómo viene. Bueno, pues eso quiere decir que tú le diste clic, o el usuario, perdón, le dio clic al botón actualizar que aparece en este código de HTML de este archivo edit. Una modificación más que se hace en este archivo es que el botón que originalmente era el de crear, porque nos trajimos la interfaz del create, le vamos a cambiar a actualizar. Entonces están estos dos vías. En dado caso de que hayas venido desde el index, así como del read, ¿verdad? De ahí donde está el read, lo primero que va a hacer es guardar el ID que me está mandando en una variable. Luego creo la consulta, preparo la consulta para poder traerme o consultar en la base de datos mediante un select los registros que coincidan con el ID que yo estoy manejando ahí. Esto sí me da un resultado que se va a guardar en la variable del resultado. Y una vez hecho esto, voy a hacer un fetch asos hacia los resultados para que me lo guarde en este caso es un arreglo asociativo llamado row. Y mediante un if voy a evaluar si row me trajo algo o no, utilizando este operador de diferente a que haya traído información. Si esto es, si esto no, si esto es o sea, false, perdón, me va a redirigir al index porque quiere decir que pues no me mandó ningún ID. Entonces, pues no puedo hacer edición, no puedo editar. Y si esto es ok, una vez que salgo del if, pues simplemente guardo el nombre y la edad de lo que me acaba de traer. Por eso de row. El edit ya lo tengo. Luego, en caso de que sea por medio del post, quiere decir que la persona está actualizando, ya tiene los datos nuevos. Entonces me traigo lo que guardó, lo que tiene el usuario en el formulario, el nombre y la edad, y los voy a guardar en una variable con ese mismo nombre, ID, nombre y edad, que son dos variables que están arriba declaradas. Básicamente, solamente las estoy actualizando. Y enseguida, con esos datos que yo necesito actualizar en la base de datos nueva, en la tabla, preparo la consulta SQL utilizando un update. Ya estamos en esta parte del edit. Hago un update a la tabla alumnos. Set me sirve para colocar o para establecer el nombre nuevo. Y ahí están los valores nuevos que serían nombre y edad. Donde voy a coincidir el ID con el que buscar el ID en la base de datos que coincida con el que yo traigo. Ejecuto la consulta, guardando el resultado en la variable resultado y evalúo la variable resultado. Si esta es verdadera, entonces regreso al index ya con la base, con la tabla actualizada. Y ahí voy a ver ya reflejado. Entonces, para eso, pues utilizo un header para redireccionarme. En el caso de que no, que el resultado sea falso, entonces mando a imprimir un pequeño mensaje de error. Y aquí, bueno, ya vamos a ver cómo al hacer esta actualización, pues edit me trae el dato que donde yo le di clic en editar, me trae los dos datos, nombre y edad.
Y si lo modifico, veo cómo se actualiza. Ahí es donde estoy cambiando el nombre del botón para que no diga insertar, sino actualizar. Y ahí también el name, aunque realmente no se está utilizando el name del botón. Yo lo que estoy, como lo estoy detectando es por el método post. Ahí está donde les marco. Una vez hecho esto, me queda listo el botón de editar también. Aquí puedo ver cómo actualizamos y se ve reflejado en tiempo inmediatamente. Y enseguida no olvidamos cerrar la conexión. Y bueno, aquí vemos algunas pruebas que hicimos. Está funcionando correctamente. Para enseguida continuar con el botón de eliminar, que actualmente pues no lo tenemos creado, por eso nos da ese error. Entonces nos dirigimos a nuestro editor, creamos el archivo, delete.php, porque estamos trabajando haciéndolo en inglés. Y este no lleva nada de HTML, solamente va a llevar la lógica PHP. Por lo tanto, abro y cierro las etiquetas de apertura. Y aquí lo primero que voy a hacer va a ser preguntar si por medio del método get le estoy pasando al delete.php un ID. Entonces, utilizando un if, consulto, utilizo la función itSet, pero va dentro del if, ahí dentro del if, itSet, y le paso el ID, más bien, consulto ver si está en la variable global viene ID, utilizando iset. Y si esto es verdad, entonces guardo el ID en una variable, incluyo el archivo de conexión para que me haga esta conectividad, preparo la consulta ahora utilizando un delete from, la tabla, y es muy importante que en los delete siempre pongamos un web, porque ahí, si no le ponemos solamente delete from, me va a borrar todos los registros. Entonces tiene que coincidir el ID que mando con la base de datos. Ejecuto la consulta y simplemente redirecciono al index. Y ahí se puede ver la ejecución como es. Al momento de darle clic en eliminar no vemos ningún mensaje ni nada, solamente lo vemos reflejado porque lo hace de manera muy rápida. Se va al delete y se regresa al index inmediatamente, que para nosotros es transparente. Y bueno, pues básicamente eso es todo, chicos. Muchas gracias por poner atención y pues cualquier duda me lo preguntan. Hasta la próxima. Bye.